Hello Peñita, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuestro vídeo, o también llamada experiencia religiosa, porque vaya tela para elaborar el guión. O sea, tengo papelotes, todo tipo de apuntes, o sea, esto es sensacional. Vamos a comenzar hablando de la ruta del bacalao, cómo se ha degradado a lo largo del tiempo, la imagen que tenemos de ella, qué ha pasado aquí. De los vídeos que más os van a ayudar para comprender todo esto, van a ser, que los vais a tener en la cajita de information, el de los Club Kids que hicimos hace tiempo y el de la guía Goth, también el David Bowie. Esos entre otros, pero no olvidéis hacer los deberes porque esto nos va a servir para hacernos todo un universo contextual. Valencia siempre ha sido una tierra entregada y dedicada al festejo, a esa tradición de las fallas cuyo epicentro es la pirotecnia, ese ruido atronador. No sé si alguna vez habéis estado en fallas, yo todavía no, pero lo he visto en vídeos de YouTube y eso debe ser una cosa para contar. Ya hay escritos del Marqués de Cruïlles de 1876 en los que se reflejan estos festejos que se hacían con la festividad de San José en el mes de marzo, y los carpinteros, se supone, salían a las entradas de los talleres a quemar restos de madera. De ahí que hoy en día se quemen estas grandes imágenes. ¿Cuándo se les dio forma humanoide? No tengo ni idea. ¿Cuándo ocurrió el primer ninot? Si alguien tiene ese dato, por favor, que comparta con nosotros su sabiduría. Pues claro, en este entorno de ocio nocturno, en esas carpas que tienen lugar en las fallas, hay disc jockeys, gente que se dedica, obviamente no estamos hablando de finales del siglo XIX, pero en el momento en el que se puede pinchar música, ahí hay una serie de DJs que suponen también una de esas chispas primigenias para lo que vendría luego con la ruta del bacalao. Esta ruta comprende todo el recorrido de la carretera de El Saler, la CV500, discotecas como Barraca, Spook, Chocolate, Espiral, NOD o previa Don Julio, Puzzle y ACTV son las principales, pero hubo muchísimas otras más que se sumaron al carro. Pero vamos a tener estas como ese núcleo, esa semillica con la que se originó todo. El periodo del que vamos a hablar en este vídeo sobre todo se va a centrar desde el año 1980 hasta 1993 aproximadamente, que es el momento en el que esta ruta del bacalao entra en declive. Muchos de nosotros pensamos que esa ruta del bacalao está más centrada a principios de los 90. Pero esto está muy lejos de la realidad, de lo que fue todo aquello, una eclosión que vino post-franquismo, como ya hemos dicho en la introducción de este vídeo, y que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para destacar esta obra que tengo tras de mí, que es un libro que me regaló una seguidora. Le envío un besote enorme desde aquí, que se tatuó conmigo en Valencia. Muchísimas gracias por este pedazo de regalo, porque me ha servido para ilustrar y para nutrir el vídeo que estáis viendo ahora mismo, que es Ruta Gráfica, el diseño del sonido de Valencia, por Moy Santana y Antonio José Albertos. Ojo al dato que esto forma parte de una especie de compilación de una exposición que tuvo lugar en Valencia, supongo. No sé si algunos de vosotros habéis asistido a ese evento. Luego vamos a ver los entresijos de esta magna obra que tengo aquí. Hasta el momento las discotecas ponían música funk, música dance, ya sabéis, los clásicos lentos también para cerrar esas sesiones, Arrimar la cebolleta con baladitas de Julio Iglesias. También estamos en el momento del epítome de esta noche de baile, que es la fiebre del sábado noche, que se estrena en 1977, grupos como los Bee Gees. La gente estaba aún anclada en ese conservadurismo y aún no había habido una eclosión ecléctica y cultural como tal. Pero ¿qué pasa? Que los horarios nocturnos empiezan a ser muy laxos porque no hay leyes que regulen absolutamente nada. No estaban preparados para esta revolución cultural. Tampoco había ningún tipo de carné por puntos ni controles. No había nada parecido en el resto del mundo y Valencia empieza a ser un centro neurálgico de una revolución estética y cultural sin precedentes. ¿Por qué os iba a servir el vídeo de los Club Kids? En consecuencia, hablemos aquí también de los New Romantics, este movimiento estético que tuvo lugar principalmente en Inglaterra, clubes como el Blitz. El Billys también acogió a estos New Romantics. En el caso de los goths, de esos goths tradicionales, en la Bat Cave, que hemos analizado en la guía Goth completa, ese post-punk, ese new wave influenciados por el glam de Bowie, una estética rococó en lo romántico, oscura en lo goth tradicional, ese DIY, el háztelo tú mismo, créate
tus propios diseños, tus propias extravagancias para salir por la noche y expresarte de esta manera, liberarte de todas estas barreras que te han retenido durante todos esos años de la dictadura, en el caso de España, y en este momento, a lo largo de la semana, gente de a pie que iba y venía del trabajo, que hacía su vida normal y que el fin de semana se desinhibía y encontraba ese espacio de libertad y de expresión absoluto. Precisamente, chicos y chicas, estas estéticas estuvieron extremadamente presentes en esos albores, en esos inicios de la ruta del bacalao. En estos clubes la gente iba vestida con todo tipo de carnavalerías, de extravagancias, iban con todo tipo de outfits. Una de las figuras que hemos de destacar aquí es el diseñador valenciano Francis Montesinos, que estaba en todos los saraos. Francis Montesinos había estudiado moda y diseño en Valencia en los años 60 y en esta época en la que él era joven era un momento clave para que expresara todo lo que tenía dentro a través de estos diseños que vestía mucha gente y muchos DJs, muchos socialites de ese momento. También hemos de destacar figuras de Club Kids, como por ejemplo Jesús Lena. Una de las peculiaridades de diseños de Francis Montesinos es que mezcló el folclore. Esto es muy interesante. Yo diría que Francis Montesinos podría ser una suerte de Christian Lacroix, a la española, a la valenciana. También hemos analizado a Lacroix en este canal. Fue una figura representativa de estos party parking, estas fiestas que se hacían en los parkings de discotecas como NOD, que era la anterior Don Julio. Se llama así porque, como se llamaba Don Julio y era un nombre un poquillo tradicional y un poco extraño, con el que no tenía mucho gancho, se prescindió del Julio y al Don se le dio la vuelta. Y a la NOD, ¿qué os parece? Y en estos parkings también ocurrió como una especie de extensión de la fiesta que había dentro de la discoteca hacia afuera. Digamos que estos podrían ser los albores de estos botellódromos, de este parquineo del que se habla hoy en día en las fiestas de electrónica. Por supuesto, chicos y chicas. Y allí la gente bailaba, se expresaba, incluso se hacían paellas a mediodía. Porque estas fiestas duraban todo el día, duraban todo el fin de semana, algunas de ellas desde viernes hasta el domingo. Por ley tenían que cerrar un par de orillas, aprovechaban para limpiar y volvían a abrir a las 7 de la mañana, la mayoría de ellas. Y la gente alargaba todo ese fin de semana, venían desde otros puntos de España. Valencia empezó a convertirse en un centro neurálgico de la fiesta, pero también de la cultura. O sea, tengamos esto en cuenta, la gente no venía solamente a bailar, venía a compartir, venía a ver todas esas movidas que eran de absoluta vanguardia, en una España que estaba gris tras el franquismo. Y además la música que allí se escuchaba era de otros países. Los DJs, como Carlos Simó, por ejemplo, que le hemos nombrado aquí como una de esas figuras icónicas a nivel estético, porque vestía de Francis Montesinos. Primero era camarero y luego, un día que faltó el DJ, se puso a pinchar en Barraca. Barraca era un antiguo secadero de arroz, creo recordar, y se convirtió en una sala de bailes a partir de los años 60, tuvo sus altos y sus bajos, pero en el momento de la ruta del bacalao vive su máximo esplendor. Y Carlos Simó iba viajando de un lado para otro y se traía esos vinilos, se traía esa música que en España no se había escuchado hasta el momento. ¿Y qué tipo de música? Aquí abrimos el melón. New Wave, post-punk, música gótica principalmente. ¿Cómo os quedáis, chicos y chicas? Teníamos a Barraca, que tocaba ese rollito más synth pop. Tenemos grupos como Soft Cell que supusieron de verdad un antes y un después para la música electrónica junto a muchas otras. Todo esto lo hemos tratado en profundidad también en el vídeo de la cultura rave, que es esencial también para entender todo esto. Estaban los barraqueros y luego estaban los chocolateros. Chocolate se dedicó a lo más underground, algo un poco más oscurillo. En Chocolate tenían lugar también shows y performance más extravagantes, muchísimo más ahí fuera. La gente se quedaba absolutamente impactada por todo lo que allí veían. Tengamos en cuenta que en estas discotecas y en estos días de ocio confluían personas de todo tipo de contextos. Había gente del campo, gente de la ciudad, otras personas que eran de negocios, venían de grandes ciudades, famosos, en fin, todos compartían el mismo espacio, todos se abrazaban, todos se comprendían y esto supuso también un cambio en la mentalidad. Estamos hablando de una movida valenciana casi al nivel o muchísimo más que la movida madrileña y no sé por qué esto está tan infravalorado y no sé por qué no se habla de esto, de verdad me indigno. Dentro de esto de las performances destacamos el papel de Comité Cisne, había teatro, movidas de todo tipo, locuras, excentricidades, una eclosión total de arte, cultura, música, las decoraciones, focos, detalles de todo tipo. O sea, pensemos que a nivel estético esto tocó
a todos los niveles, ¿eh? No estamos hablando solamente de cartelería y flyers, sino también el tema de los focos que al principio estaban un poquillo en la onda psicodélica y poco después empezaron con esta movida secuencial que lucían según sonaba la música. En el caso de Chocolate fue Tony Vidal el que cambió un poquito el rollo y la tónica de este sitio. Carles Simon Barraca hacía una performance muchas noches que era matar el tema mainstream del momento. Si algo sonaba mucho, él cogía cuando iniciaba la sesión, rompía el disco y decía hoy matamos a tal canción, pum, rompía el disco y se lo tiraba al público. No me digáis que esto no es icónico. Imaginaos bailar al ritmo de The Cure, de New Order, de Alien Sex Fiends y no solo eso, ¿sabéis que muchas de estas bandas tocaron en estas discotecas? Es que dentro de estos shows y estas performances es que había show musical. Muchas de estas bandas se quedaban flipando porque venían a España y tenían que tocar, perdonad que me estoy quedando sin aire, la emoción, tenían que tocar a las 7 de la mañana porque era el momento en el que se reabría la discoteca después de que limpiaran, ¿os acordáis? Tocando a las 7 de la mañana. La sala abarrotada y la gente compartiendo y disfrutando estos pedazos de grupos, esta música, esta estética. ¡Buah! ¿Cómo debió ser eso, Dios mío? Si alguno me está viendo y vivió aquello, por favor, nos cuente sus vivencias en los comentarios. No me extraña que a Chocolate le acabaran llamando la catedral. Imaginaos qué surrealista, Killing Joke, Stone Roses. Luego había bandas estatales también que tocaron como Héroes del Silencio. Y además en Valencia también había toda una escena musical en lo underground. Había bandas como Glamour que duraron un poquito, 2 añitos, pero que también fueron precursoras del post-punk español. Tenemos a Betty Troop, que podemos contar la anécdota que tienen un tema dedicado a un sintetizador. O sea, ¿hay algo más ochentero que esto? En absoluto. Tenemos Orfeón Brutal. Al final todo esto es un caldo de cultivo para que se geste, ¿no?, esa sensación de evasión, de libertad, de frenesí, para que se popularizasen todos estos lugares de encuentro de gente de todo tipo de perfiles, como os he dicho. Hubieron ciertos personajes como Clemente Martínez, empresario, que también navegó en pos del desarrollo de toda esta eclosión estética unida al ocio nocturno, ¿vale? Porque no estamos hablando solo de garitos a los que sales por la noche y se vende su alcohol o se consumen ciertos tipos de cosas. Estamos hablando de que ahí hubo todo un universo del que muchos se empaparon, muchísimos artistas, muchísimos intelectuales de la época. Cuando estamos hablando de esa perdición y de ese declive, de esa cuesta abajo, estamos hablando de años posteriores, es decir, a partir de los años 90. Ahora explicamos las razones, no tengamos prisa. Hablemos de la estética de carteles y flyers, que también es una parte importantísima de este momento, como os he dicho, porque es un universo estético. Pensad que en esa época el diseño gráfico del momento era absolutamente analógico, o sea, no había Photoshop, todo se hacía de forma muy artesana, muy sensible, y las discotecas, en principio, abogaban por estas artes y hacían carteles cada semana, hacían un montón de merchandising con todas estas decoraciones, y la gente, además, según fuese de una discoteca o de otra, me refiero que eran fans de un estilo o de otro de las discotecas, pues se compraban este merchandising, adornaban sus coches, se ponían las camisetas y se vendía muchísimo, ¿eh? Ojo al dato, que las discotecas tenían su propio puesto de merchant, imaginaos. Claro, en esta época no existía internet, la televisión, la gente apenas tenía referentes, apenas tenía iconos, ¿no? Entonces esto fue también un universo estético del que muchísimos se inspiraron y del que muchísimos se sirvieron para salir del boquetazo absoluto que había vivido durante años previos. El colectivo LGBTI también aquí tiene un papel determinante porque en este momento gozan de una libertad de expresión, una libertad de mostrar al mundo quiénes son en realidad, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Como dicen en American History X, ¿para qué hablar tú de una cosa si ya alguien habló mejor que tú de ese algo? En aquel mundo nuevo compartíamos los cómics que cada mes abarrotaban los kioscos, comparábamos los estilos, las influencias. Muchos de aquellos autores pertenecían a lo que entonces se denominó la Nueva Escuela de Valencia. Sento, Micharmut, Calatayud, Mique Beltrán, Daniel Torres, Ana Miralles, Ramón Marcos eran nuestros ejemplos a seguir en el mundo de la historieta. También, como futuros ilustradores y diseñadores, consumíamos todo lo que fuera visual, asiduos a todo tipo de exposiciones, visitábamos el nuevo museo de la ciudad, el IBAM, y seguíamos el trabajo de diseñadores como Daniel Nebot, Sandra Figuerola, Paco Bascuñán o Quique Company, quienes en aquellos momentos trabajaban en Valencia.
Por aquel entonces la ciudad parecía una pastilla efervescente que rezumaba actividad cultural, desfiles de montesinos, fallas experimentales, la interdisciplinariedad era la norma, dibujantes de cómic diseñando fallas y portadas de discos, músicos haciendo cómics, diseñadores y fotógrafos colaborando en fanzines. Toda esta mezcla libre de estilos, tendencias y disciplinas tenía cabida también en los carteles para las salas. En aquellos 80 las discotecas y pubs formaban parte omnipresente del paisaje urbano, destacando especialmente en las poblaciones cercanas a la capital. Veníamos de una larga y rancia dictadura y aquellos espacios asumieron el papel de catalizadores de los cambios sociales de la transición. Fueron los lugares lúdicos y culturales de una nueva generación. Los grupos de moda, tanto nacionales como internacionales, abarrotaban las salas y las sesiones de los fines de semana eran lugares de encuentro multitudinarios. Poco a poco las discotecas se convirtieron en marcas de culto populares para muchos de sus seguidores. Los locales eran lugares de peregrinaje obligado al acabar la semana y de ellos se idolatraba la música y, por supuesto, la imagen. Me podría tirar aquí todo el día leyendo todo el prólogo al completo, la review de cada uno de los artistas, pero si alguno necesita que le pase fotos de las páginas, porque entiendo que no todos podéis comprarlos, si estáis en la TAM, etcétera, pues bueno, decídmelo por favor en comentarios, por mensaje privado, por Instagram, y de todas formas yo, mientras explico estas cosas y os doy la chapa, os voy a ir poniendo un montón de imágenes y de fotos, porque esto es esencial para este epígrafe de la estética de la ruta del bacalao. Hemos hablado del tema de los fanzines que suponen también una revolución total en esta movida valenciana. Tenemos a Demuz Kilómetro 6, el Gat Pelat, el Rollo Enmascarado, el Polvorón Polvoriento. Había dos líneas estéticas dentro de este mundo del fancineo y del arte en consecuencia. Por un lado tenemos esa línea chunga que se llamaba, que se daba sobre todo en Barcelona, un poquito más underground, más oscura, más trash, yo diría, que viene de la mano de esta publicación, El Víbora, y que tenía una inspiración directa de Robert Crumb, una inspiración norteamericana. Y luego tenemos la línea clara, que tiene una inspiración europea, y esa es la que se daba en Valencia y en concreto en esta escuela de Valencia, como por ejemplo la revista Cairo. ¿Os imagináis hoy en día un cartel para una fiesta en Fabric estando expuesto en un museo? ¿A que no? Pues fijaos, esto también formó una parte muy importante de este declive de la ruta del bacalao en todos los sentidos. Porque claro, en cuanto que los medios de producción empezaron a desartesanalizarse cada vez más, las discotecas acabaron por prescindir de todos estos diseñadores y recurrir a las mismas imprentas para que pusieran pues, todos los datos básicos de la fiesta y punto pelota. Miguel Calatayud, desde luego, es uno de los iconos de esta era por sus tipografías estéticas. En lo audiovisual podemos destacar a Texas Rangers Producciones, que era un grupo de fotógrafos que se dedicaban, de fotógrafos y videógrafos que se dedicaban a reflejar, a inmortalizar todo lo que ocurría en aquella época, y muchas de las imágenes que estáis viendo para ilustrar este vídeo pertenecen a ellos. Entonces, que si no se hubiera preservado todo esto, no tendríamos ni pajolera idea de lo que ocurría ahí dentro. Hablemos de la música, también otro de los pilares fundamentales de esto de la ruta del bacalao. Vamos a ver, de forma primigenia, como hemos apuntado, eran el New Wave, la música gótica en general, y claro, los BPM, que son los beats por minuto, esto ya lo hemos explicado en vídeos previos, rondaban entre los 130 170. Os voy a decir concretamente algunos temas populares de la época y sus BPMs, porque conforme van pasando los años, dentro de la música electrónica esos BPMs van aumentando. Es cierto que hay otro tipo de matices, cierto tipo de texturas que van cambiando, pero sobre todo el tema de los BPMs es esencial, porque la música empieza a ser cada vez más maquinera, pasando pues de esos temas un poco más pop, así de soft cell, a algo que es techno o que es trance puro y duro. Por ejemplo, Blue Monday es 130, A Forest de The Cure 163, Love Will Tear Us Apart de Joy Division 163. Por cierto, hay un tema de Soft Cell que se llama Chips on My Shoulder que tenéis que escuchar porque me parece un puente perfecto y lógico entre esta era y la siguiente, dentro de pues esta evolución de la música electrónica que posteriormente fue pariendo géneros pues como por ejemplo el hardcore, ¿no? Que esto ya es un ritmo frenetiquísimo. Esto también lo hemos analizado en el vídeo de los Gabbers. Frenetiquísimo. Me ha hecho gracia. Bien, la música electrónica evoluciona pues, hacia el acid house. En el vídeo de las raves ya hablamos de esto más en profundidad y con ello también, en cierto modo, la simplificación en cuanto a letras. Ese ritmo más frenético, más duro e incluso más oscuro en algunas ramificaciones de la música electrónica, a partir de 130 BPM. La máquina, esa música máquina que caracteriza a los años 90,
que es normalmente con lo que se relaciona la ruta del bacalao, este tipo de música rondaba entre los 140 y los 160, a veces se incluían pues un pitch absoluto en las voces, o sea, esto de la voz pitufada, ¿no?, de las canciones, que nos puede recordar pues a ese happy hardcore, nightcore, también hemos analizado en este canal. A la ruta del bacalao también se le llama ruta destroy. El bacalao también es un paraguas en el que entran diferentes géneros de la electrónica. ¿Por qué se empezó a llamar así? Y de ahí el nombre de la ruta del bacalao. Se dice, se comenta, se especula que en aquella época había una expresión muy popular que era esto de ¡guau! Esto es bacalao de Bilbao o algo así, para referirte a algo que molaba. Y cuando se escuchaban temazos, cuando un DJ iba a una tienda y encontraba o buscaba un temazo o temazos novedosos, pues se solía utilizar esta expresión y al final se la acabó quedando como bacalao. Pinchadiscos, que la mayoría pues obviamente creaban sus propias obras. Hoy en día que un DJ en una discoteca cree sus propias obras, es decir, que tú hayas compuesto y conformado todo eso de forma artesana, es muy complicado, salvo que seas muy amante de la música electrónica y vayas concretamente a ver una sesión de un DJ, que es una sesión suya propia, no que es como una especie de snippet de miles de cosas. No sé si me explico. El mundo de la música en esta época era también absolutamente analógico. Los DJs iban a las tiendas de discos. Las tiendas de discos normalmente preparaban una esquinita con todas las novedades. Los DJs iban ahí a bichear. O incluso durante la sesión iban unas personas llamadas los maleteros que llevaban en una maleta todos esos temazos, todos esos vinilos y le daban al DJ ahí, mira tío, esto es la hostia, y se lo daban y lo pinchaban en el acto. Imaginaos, se buscaba la novedad, se buscaba que la gente escuchara cosas nuevas. Hoy en día en un club es imposible que tú pinches algo nuevo y que la gente no haya escuchado, porque lo que demandan precisamente es pues lo mainstream o lo que más se escucha. Y ya hemos dicho, es que había performance de romper lo que más se escuchaba, ¿no? Por eso el declive entra cuando la gente empieza a perder interés por esta música de vanguardia, por esta música nueva, y empiezan a demandar lo de siempre, empiezan a demandar además ritmos muchísimo más frenéticos, todo muchísimo más pum, pum, pum. Que ojo, no estoy diciendo que el pum, pum, pum tenga ningún problema, estamos hablando del techno, estamos hablando del trance, o sea, no hay ningún problema con esto. Pero claro, provoca, en consecuencia, de una forma indirecta, que parte de ese público que en ese momento pues era muy amante de la música, de la cultura, ¿no?, de esa novedad, de esa revolución, pues empiezan a perder interés y se empiece todo a perder magia y ángel. Quique Jaén es uno de esos DJs también que forman parte de esa transición, o sea, Quique Jaén está más en ese machaqueo total, ¿no? Y ya hemos dicho, en el machaqueo total no hay ningún problema, simplemente que coincidió con un declive total por un montón de factores. Las discotecas pagaban en su mayoría los vinilos de estos DJs, entonces esto era un llover de novedades musicales continua y constante. No quiero igualar ni meter en la misma balanza ese declive en cuanto a explosión contracultural, estética, musical. No quiero equipararlo a ese cambio en el tipo de género electrónico, porque la electrónica siguió avanzando, siguió evolucionando por su lado y, como hemos dicho, resulta que coincide por muchísimos factores con el declive de la ruta del bacalao. Y el tipo de público que frecuentase estos clubes no quiere decir que esa música que en ese momento pues, se iba produciendo, se iba dando dentro de las ramificaciones de la electrónica, no quiere decir que estos géneros sean peores o que sean de menor calidad, porque no es así. Tampoco quiero decir en cuanto que, por ejemplo, se quite a una persona cantando y simplemente se deje un beat machacón, tampoco quiero decir que esto signifique menor calidad, o sea, todo tiene su complejidad. Y hay un montón de gente que se dedica a esto de forma profesional, de forma súper artesana, hoy en día incluso de forma analógica, como se hacía antaño, ¿vale? Venga, y empezamos. ¿Por qué ocurre entonces, Maritere, el declive de la ruta del bacalao? ¿Por qué ocurre entonces que la gente tenga esa concepción de la ruta del bacalao como, bueno, se le llegó a llamar la ruta de los elefantes, y os podéis imaginar por qué? Una de las discotecas que abogó por quizá eliminar esto de la performance, eliminar todas estas chuminás y solamente centrarse en el baile, porque realmente era a lo que iba la gente. La gente iba a bailar y en consecuencia a consumir y en consecuencia a pagar su entrada. Es decir,
clink clink que te crío. No estoy diciendo que Spook tenga la culpa, pero fue una de esas discotecas que empezó a, digamos, irse por otro caminico. ¿Y este otro caminico en qué deriva? En gente, en consumidores, en clientes que solamente van a la Ruta del Bacalao para bailar con esos ritmos machacones bajo la influencia de cierta sustancia que se llamaba mezca, no voy a decir el nombre completo también para que no me cape YouTube, de rollo pues más pacífico, más cariñoso, más amoroso, etcétera, etcétera, que ya se daba en las otras discotecas, pero en este caso era única y exclusivamente un lugar donde se iba a bailar, pum, 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 y punto pelota, ni performance, ni shows, ni música en directo, ni nada de nada. Claro, y esta simplificación de las sesiones hace que haya un declive del papel de los DJs. Los DJs ya lo único que interesaba es que nos pusieran el maquineo y el machaconeo de turno y punto pelota y se acabó. Hay excepciones, por supuesto, pero estamos hablando de esas claves que supusieron el declive. Los empresarios, la rentabilidad, el intentar invertir menos pues en toda esa artesanía de gastarse tanto dinero en flyers, en carteles, nada. Esto, nanay de la China. Vamos a intentar sacar la máxima rentabilidad poniendo un poco esfuerzo realmente. Hubo una época en la que con la entrada te regalaban incluso la camiseta, era una pasada, pero poco a poco esto se fue eliminando. Y además, esto se produce porque hay una masificación, un efecto llamada en toda España, en el resto del mundo, querían venir a la Ruta del Bacalao. ¿Qué ocurre aquí? Pues claro, que se llena de peña, mucho indeseable, violencia, muchos accidentes también, porque la ley, como hemos dicho, no existía esto del carné por puntos, tal, entonces ya la cosa se empezó a desmadrar bastante. Degradación geográfica de la ruta, porque mucha gente se apunta al carro sin pertenecer siquiera a esta carretera del Saler, entonces ya la Ruta del Bacalao es, bueno, pues todo lo que te puedas imaginar, que si te vas desde Albacete hasta Valencia y todo el camino hasta allá hay discotecas, pues también eso se denominaba como Ruta del Bacalao. Y hasta ahí se convirtió en un producto, se empezó a capitalizar paulatinamente. Los políticos, los medios empiezan a hacer eco de esto. En 1993 sale un reportaje en Canal Plus que es como la puñalada final para que esto ya se convirtiera en una movida demonizadísima. La gente se llevaba las manos a la cabeza pensando que cada persona que iba a la Ruta del Bacalao era un auténtico indeseable. Entonces, claro, desde lo primero que hemos dicho en este vídeo hasta lo que estamos hablando ahora hay un abismo total. ¿Y con qué nos hemos quedado? Con lo último. Esa es la pena. Y antes hemos hablado de esa sustancia primigenia, pues que luego entran otras sustancias en juego que ya no invitan tanto a lo pacífico, sino también a la violencia, al mal rollo. Esto es muy serio. La policía empezó a hacer muchísimos controles. Claro, ya no había tanta facilidad para ese desparrame y, bueno, pues para este rollo. Entonces, esto al final fue la estaca final. Y la mayoría de estas salas, muchas de ellas cerraron. He de deciros que han reabierto algunas de ellas. Estuve tatuando a una chica encantadora en Valencia que me contó que hay toda una cultura underground resurgiendo con esto de los fanzines, con esto de ir a bailar post-punk a puzzle, que creo que está abierta. Confirmádmelo en comentarios, por favor, que me parece una pasada. Esto de los medios, que además era una época en la que el sensacionalismo estaba a la orden del día y sacaban todo de madre. También coincide con esto que ocurrió en Alcácer, en fin. Esto acabó derrotando definitivamente a la Ruta del Bacalao como se conocía hasta entonces, convirtiéndose en un icono del desfase que no hace el agua con un canuto y que se ha quedado perdida en el camino. Poquito a poco, pues todas esas personas que amaban realmente esa novedad con la música, porque los que ya iban a la Ruta del Bacalao pues se la sudaba el pairo en general, pues todas estas personas empiezan ya a repartirse por mini salitas, rollo más íntimo, menos gente y ya pues en zonas más específicas. Realmente no había muerto del todo a principios de los 90, pero a nivel global y esta ruta como tal en esta carretera pues ya no quedaba nada de eso. De hecho, a principios de los 2000 muchas de estas salas, bueno, pues estaban abandonadas a su suerte. La gente era ya mayor, no tenían el chichi para farolillos, pues muchos de ellos ya pues a lo mejor se sacaron su carrera o están trabajando, es que simplemente ya pues no podían o no querían desparramar. Y la capitalización final ocurre con Chimo Bayo. No estoy diciendo que él sea el culpable, ni muchísimo menos. De hecho, Chimo Bayo es como ese estandarte de la Ruta del Bacalao. O sea, ¿cuántos DJs me podéis decir de esa época, de ese momento? Aparte de Chimo Bayo, pues la mayoría de nosotros, pues no muchos, la verdad. Y Chimo Bayo, pues oye, funciona como esa puertecita que nos invita a saber mucho más allá de la Ruta del Bacalao, de este sonido de Valencia. Que por cierto,
el gran éxito de Chimo Bayo, Éxtasis Extano, el instrumental es de Germán Bou. Chimo Bayo por toda esa performance, por ponerle la letra, en fin. Y ya os puede parecer mejor o peor, pero es que este hombre forma parte de esto también. ¿Y qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido toda esta turra? Por favor, decidme en comentarios qué os ha parecido. Me ayudáis muchísimo si apoyáis este contenido. Desde 4 euros al mes a través de Patreon, PayPal para propinas. Os envío un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima.